Bueno, hola a todos. En primer lugar, agradecer la invitación a Isaac por sumarme a este ciclo de charlas de su canal de YouTube, específicas en fútbol. La verdad que para mí es muy gratificante poder hacer presentación de esta visión distinta del scouting para complementar, ¿no? al scouting actual que está focalizado en los jugadores y darle un valor a la captación y elección de los entrenadores que al fin y al cabo son los que llevan el proyecto deportivo de la institución. Entonces, bueno, un poquito vamos a hablar de eso y cuál es la idea que propongo no solo para clubes, directores deportivos y secretarías técnicas. Un poco para ver y para que ustedes me conozcan, mi nombre es Rodrigo Pascual, soy un entrenador argentino y actualmente vivo en España. Soy un apasionado del fútbol y su enseñanza, como bien dice ahí. Tuve un despertar vocacional cuando decidí dejar de jugar al fútbol competitivamente para transformarme primero en profesor de educación física, lo que me permitió tener esas herramientas pedagógicas para luego prepararme como entrenador de fútbol. Creo que como un apasionado del fútbol y como entrenador de fútbol, todos los que integramos este rol de ser entrenadores tenemos la gran responsabilidad, que creo que hay que tomarla como tal, de poder formar personas a través del fútbol, que todos los niños, todos los juveniles y todos los mayores que juegan al fútbol lo hacen desde la pasión que sienten por este deporte, y creo que tenemos una herramienta que es el balón para poder enseñar y educar en valores a una sociedad que tanto lo necesita día a día. Eh, y el propósito del Scout es eso, ¿no? Es poder aportarle valor a los proyectos deportivos de las instituciones, ¿no? A los directores deportivos que quieren reducir ese margen de error constantemente en la elección de sus jugadores y en la elección de los entrenadores, que serán los que van a liderar ese campo. Entonces, la propuesta es esa, poder bajar ese índice de riesgo para que esos proyectos deportivos sigan teniendo la credibilidad que se tuvo en el momento del inicio del mismo, ¿no? Porque muchas veces nos encontramos con equipos que en 5 o 10 fechas o en un torneo pasan por 3 entrenadores y obviamente la credibilidad de la idea falla. Y no solamente va a fallar el director deportivo, si no va a fallar la credibilidad a la hora de contratar a un entrenador, y ni hablar de nuestro recurso de las instituciones, ¿no? Que es el jugador. Si queremos traer a un jugador y queremos convencerlo a ese jugador del proyecto deportivo que tenemos, pero desde nuestra posición tuvimos el error no solamente con uno, sino que tuvimos el error con 2, 3 entrenadores. ¿Dónde está la credibilidad para traer a ese jugador, por ejemplo? Y no solamente para ese jugador, para todas las áreas. Podemos hablar hasta incluso de sponsors del club que quieran, que nosotros necesitamos demostrarle credibilidad a esa gente para invertir en nuestro club. ¿Cómo hacemos? Bueno, hay un montón de aristas que tienen mucho que ver con la elección de este líder que llevará a cabo nuestro proyecto deportivo. Entonces, ¿por dónde empezamos? Por un orden a la hora de obtener la información. Creo que como scout, a la hora de analizar a un entrenador que nos vaya a pedir el director deportivo o la institución en sí, necesitamos contar con una información muy importante antes de ir a buscar un entrenador en cualquiera de las plataformas de análisis. Que primero es, como dije anteriormente, realzar la palabra proyecto. ¿Por qué? Porque, claro, como hay proyectos que se inician y tienen tantos cambios en un muy corto periodo de tiempo, claro, la palabra proyecto empieza a caer, a caer y a caer. Entonces tenemos la responsabilidad también en todas las áreas del scout, de la dirección deportiva, desde el entrenador, de realzar esa palabra proyecto. Entonces, uno de cómo iniciamos a analizar el proyecto deportivo de la institución y a ordenarlos, sobre todo, es el objetivo deportivo. La visión a corto plazo, a mediano plazo y largo plazo. ¿Cómo lo podemos ejemplificar a corto plazo? Bueno, este equipo necesita mantener la categoría, este equipo necesita entrar a una Copa Internacional, este equipo necesita pelear el campeonato, ¿no? 3 ejemplos básicos. Bueno, obviamente a medida que esos objetivos se van cumpliendo, van avanzando, ya podemos acceder a los de mediano plazo y a largo plazo, ¿no? Entonces, poco a poco ir
ordenando las ideas que tiene el club en cada plazo para que nosotros podamos tenerlo en cuenta a la hora de elegir a esos entrenadores y cuál fue su experiencia tanto en un proyecto a corto, a mediano y a largo plazo. Luego lo que yo considero que es el alma de la institución, que es la filosofía del club, que aparte de la misión, valores e ideales del club, lo que realmente representa institucionalmente a esa institución, de años y años y años que mantienen la esencia de esos ideales del club. Luego la cultura de juego que lo representa. Eh, todos los entrenadores tienen distintas maneras de ver el fútbol, todos los clubes tienen distintas maneras de ver el fútbol y todos los espectadores tienen distintas maneras de ver el fútbol. Ahora bien, hay una esencia de juego que a las instituciones lo representa, que tiene que ver mucho por las épocas doradas de esos clubes, el éxito deportivo de ese club. Bueno, si podemos analizar distintas instituciones y sus éxitos deportivos, vamos a ver que tiene una cultura de juego similar. Vamos a hablar un caso icónico. Podemos hablar de tres entrenadores muy importantes que marcaron una tendencia en el fútbol y que estuvieron en el Barcelona, que fueron Rinus Michels, Cruyff y Guardiola. Y vos vas y hablas con espectadores de esos clubes y se apasionan con ese fútbol y lo extrañan. Y ese fútbol es el que lo representa y ese fútbol fue el que hizo que esos clubes tengan esa vara alta, ese buen desarrollo en su performance en esos años donde estuvieron esos entrenadores y se vio ese juego. Entonces, un poco eso es importantísimo tenerlo en cuenta porque es lo que también nos va a marcar un poco el camino a seguir. Luego el estilo de liderazgo, gestión, sentido de pertenencia, cuáles son también esa visión que tiene el club para con su entrenador. Podemos ver entrenadores que estén donde estén, vos lo veías y decías, este entrenador tiene la camiseta puesta de la institución, tiene la camiseta puesta del proyecto, cuando da una conferencia de prensa, cuando habla en una entrevista, cuando da un mensaje con los jugadores. Sabemos que es lo que queremos. Hay clubes que lo tienen claro y quieren ir por ese lado y otros que prefieren dejarlo más libre, pero yo creo que es importante, si el club tiene ese estilo de liderazgo, gestión, sentido de pertenencia para no solamente el entrenador, sino todos los que componen la institución, que es importante, le tenemos que dar ese valor, sí o sí, a la hora de escautear, a la hora de analizar a un entrenador. Si es más libre y no hay importancia en ese liderazgo, en esa gestión, en ese sentido de pertenencia, obviamente podemos ser más abiertos a la hora de la búsqueda del entrenador, ¿no? Y después el presupuesto, obviamente, con cuáles son los recursos que cuenta el entrenador, a qué perfil de entrenador podemos llegar, lo que tiene que ver también con los objetivos financieros, cuáles son los objetivos financieros que tiene ese club, el modelo de gestión deportiva. ¿Por qué hablo de esto? Porque quizás el club quiere exportar jugadores, el objetivo del club financieramente va a ser exportar jugadores, entonces no podemos traer a un entrenador o poner el foco en un entrenador que usualmente sus experiencias en otros clubes suele traer entrenadores, pero suele traer jugadores y busca más incorporar que exportar, trae jugadores más grandes, jugadores con experiencia y no le da lugar a los juveniles. Bueno, quizás ahí tenemos que buscar un entrenador que pueda ir en busca de algo mixto, donde sí le dé lugar a los jugadores de las juveniles o jugadores jóvenes que tiene el club para poder exportarlos y poder cumplir también con esos objetivos. Una vez que tenemos esta información básica, ya empezamos a analizar al entrenador. ¿De dónde partimos con el entrenador? Partimos desde la idea de juego. O sea, ¿cuál es la esencia que tiene ese entrenador con el juego? ¿Cuál es? ¿Cómo siente el fútbol? ¿Cuál es su manera de ver el fútbol a nivel general, lo que lo representa? Que nosotros sabemos que mira, ese entrenador es tal y juega así. Este equipo lo entrena tal persona. Vemos que juega así. Después los principios de juego, esos principios que el entrenador no negocia en cuanto a su manera de atacar, en su manera de defender, en las transiciones ofensiva-defensiva, defensiva-ofensiva. ¿Cuál es su principio? Que vos lo vas a ver y no va a ser distinto, siempre va a buscar lo mismo.
obviamente con su poder de adaptación a un juego en específico o a sus jugadores en sí, pero que hay principios que no se negocian y no se. Después la metodología de trabajo que tiene ese entrenador, si le gusta, no si le gusta, pero si cree en apoyarse con el área de nutrición, si cree en apoyarse en el área de rendimiento con preparadores físicos, si suele apoyarse con un psicólogo, con qué suele apoyarse además de su cuerpo técnico, asistente, preparador físico, con qué suele apoyarse ese entrenador a la hora de tomar las decisiones en la planificación del día a día. Entonces, nosotros también como club vamos a tener un ideal de, de actores dentro de un cuerpo técnico para que así pueda mejorar el equipo, tener en cuenta cómo el entrenador va haciendo su trabajo con las distintas áreas que el club le puede disponer para la mejora y hacerlo más completo al rendimiento de ese entrenador. Que si el cuerpo técnico puede rendir bien apoyado de otras áreas, obviamente eso va a llevarse reflejado en el desempeño del jugador y del equipo en sí. Entonces podemos potenciar un montón de áreas de esa visión metodológica que puede tener el entrenador. Los valores del entrenador, que ahí vemos ya, quizás entramos más en los valores humanos que tiene ese entrenador, que son los que después podemos ver cómo se relacionan esos valores con, como hablamos, ¿no? La visión y la misión y los ideales del club, si van de la mano. Y después la adaptabilidad, el poder de adaptabilidad de esos entrenadores, que quizás nosotros analizamos un entrenador para determinada liga, para determinado país, y tenemos que ver si ese entrenador tiene ese poder de adaptabilidad. A ver, este entrenador ha salido de su país, no ha salido de su país, cuando salió, ¿cómo le fue? Suele casos que no, temas que quizás no son exclusivamente deportivos, pero suele ir con su familia, no suele ir con su familia. Determinados temas que son importantes a la hora de analizar, de traer un entrenador, porque podemos traer un entrenador que es muy bueno, que consideramos que al club le puede hacer muy bien, pero viene a una liga distinta, viene a un país distinto y observamos que el entrenador, no porque su rendimiento o conocimiento no sea el adecuado, pero como no tiene ese poder de adaptabilidad, lo llevamos a un contexto en el cual no puede rendir lo mejor y lamentablemente toda la ilusión que pusimos en ese trabajo que él venía haciendo, lamentablemente por no poder adaptarse a ese lugar, el entrenador o decide irse o los resultados no terminan acompañando por ese problema de adaptabilidad. Puede pasar con los jugadores también y sabemos qué pasa con los jugadores. Luego el modelo de gestión deportiva, esto es son definiciones personales que estaba pensando, ¿no?, en el modelo de gestión deportiva de los entrenadores para visualizar y sí, ¿no? Tenemos al entrenador que yo ahí pongo, ¿no?, de rendimiento y el formativo. Yo lo pongo como extremos. ¿Por qué? Porque podemos ir al tercero y se junta más. El de rendimiento es aquel entrenador que solamente pone el foco en el resultado, en los 11 titulares y no se va a preocupar si el equipo en su totalidad está conforme, no está conforme, si el suplente, el que usualmente juega no está jugando, tiene posibilidades, no tiene posibilidades, que tiene que ver mucho con la gestión de grupo, pero al fin y al cabo es deportiva, donde ponen solamente el foco en eso, en el resultado y en ganar, y lo otro va. Bueno, eso es una. Eso es una y como club tenemos que tenerlo claro qué tipo de entrenador queremos. Después tenemos quizá el otro que es más formativo, donde pone el foco en el proceso y que el resultado va a ser una consecuencia de ese proceso, lo cual está bien también. Ninguna de las dos está mal, pero bueno, el proceso, analiza el proceso, le da mucha importancia al factor formativo y del desarrollo del jugador, pero no le da la importancia o no equilibra la importancia con el rendimiento. Y después tenemos al trascendental, que yo digo que el trascendental es eso, ¿no? El que puede equilibrar el rendimiento y la exigencia deportiva a la hora del resultado y la exigencia en la competitividad dentro de la semana y no deja de lado la formación no solamente deportiva, sino la formación del desarrollo personal de ese jugador para el beneficio del equipo y que a su vez
se siente involucrado con la institución y con el proyecto deportivo de la institución. Yo creo que ese es como el que realmente es el entrenador que puede trascender dentro del proyecto deportivo que la institución está buscando. Después hablamos de ya evaluando su modelo de juego y su rendimiento. Yo pongo del scout tradicional. Cuando hablo del scout tradicional me refiero a lo que es el ojo clínico. Lo que los datos no te pueden dar. Que los datos ayudan, pero hay un ojo clínico que te lo dice. ¿Por qué? Por conocimiento, por experiencia, por un montón de factores que no van con solamente el dato. Entonces, evaluar si el modelo, por ejemplo, en el primero, que lo vemos acá, evaluar si el modelo de juego varía cuando el equipo juega de local o de visitante, que es importante de acuerdo al objetivo del club, es un factor que tenemos que tener claro, cómo observar cómo juega el equipo cuando está ganando, empatando, perdiendo. Esto es importante, ¿por qué? Considero importante, ¿no? Porque nosotros vamos a buscar un entrenador. Nos gusta un entrenador, lo evaluamos. Ahora vamos a suponer que nosotros vamos a luchar por un objetivo en particular, vamos a hablar de la permanencia, por ejemplo, pero vemos que ese entrenador, en muchos casos en su historial deportivo, tiene partidos donde iba ganando 2-0, 3-0, el resultado que ustedes quieran, y que faltando 5 o 10 minutos se da una estadística que termina empatando o perdiendo muchos de esos partidos. Entonces, ahí nosotros ahí es cuando nos aparece una lucecita roja de decir, bueno, acá puede haber riesgo. ¿Por qué? Porque si ese entrenador, nosotros tenemos un objetivo deportivo que necesitamos determinado objetivo y que lo queremos cumplir, pero ese entrenador, por no adaptarse y equilibrar su idea de juego con los objetivos deportivos que tiene el club, perdemos en situaciones que uno puede decir, ¿por qué no equilibramos para poder llegar a ese objetivo? Bueno, tenerlo en claro, porque podemos llegar a cometer un grave error ahí si consideramos que ese entrenador no nos va a traer ese riesgo, digamos. Lo estamos viendo de antemano, tenemos que tratar de pulir ese detalle a la hora de elegir a ese entrenador. Después analizamos, por ejemplo, un equipo que quiere apostar por jóvenes, quiere apostar por el desarrollo de los jugadores y de los jugadores que vienen de abajo de la institución, si puede influir. Vemos casos, no quiero nombrar ningún equipo, pero bueno, hay casos donde podemos analizar de equipos con los mismos jugadores, lo agarra un entrenador, ese equipo no levanta, ese equipo pareciera que los jugadores no van o no están desarrollándose al máximo, y viene otro entrenador, le cambia la cara al equipo y esos jugadores que parecía que no iban, ahora están creciendo cada vez más y son jugadores que están llegando y que se sabe que ese club lo va a poder vender y lo va a poder exportar. Bueno, tener en claro esos perfiles de entrenadores. Luego la relación con la prensa, la comunicación, la presencia del entrenador es importante. Como, a ver, digo, si para la institución es importante, tenemos que tenerlo en cuenta. Si para la institución es importante, no es un factor a tener en cuenta, pero bueno, si para la institución es importante, tenemos que entender cómo ese entrenador actúa con la prensa. Si es dado, si no es dado, si busca representar bien a la institución desde ese lado, ¿no? Que es importante, para algunos no será importante, para otros sí. La organización y gestión de grupo, analizar ya. Acá ya nos vamos de la parte deportiva, pero sí nos vamos a cómo gestiona las relaciones humanas este entrenador, ya sea con la prensa, en la comunicación, en su presencia y cómo es con el grupo. Hablar con gente de su cuerpo técnico en experiencias anteriores, jugadores, directivos, tener información de cómo es entrenador en el día a día y para ver si también se acopla a lo que nosotros buscamos a nivel deportivo. Después la evaluación del modelo de juego de organización ya desde la base de datos, desde las estadísticas que nos puedan dar los datos para poder complementar. Yo siempre trato de pensar y de aportar de que todo es importante, pero no podemos dejar el ojo clínico, no lo podemos dejar. Eso no se puede dejar, no podemos reemplazarlo automáticamente, porque hay muchas cosas que la inteligencia artificial, que los datos nos los van a dar, pero hay un tema muy importante que es no es sensación, sino es conocimiento y experiencia de quién va a tomar la decisión
para esa posición. Entonces, complementando los dos, yo creo que ahí está la clave de un casi éxito deportivo, ¿no? O acercarnos al éxito. Y después, por último, hablamos de cómo llegamos a ese proceso ya de empezar a ver cómo se puede compatibilizar eh, la entrenador con la institución, ¿no? Yo pongo acá cuatro valores, cuatro pilares fundamentales que puede haber más, podemos, pero bueno, es como una base que son fundamentales, que ya empezamos a ver. La coherencia, como dije anteriormente, ¿no? La coherencia con la filosofía, los valores, la misión del club, va en relación a los valores del entrenador, de su cuerpo técnico, van en camino, estamos alineados, bien. Compatibilidad entre la idea de juego estadística y con la cultura de juego, la necesidad y el objetivo del club. ¿Van encaminados? Eso es importante. ¿Van encaminados? ¿Van encaminados? Porque no porque me guste tal entrenador yo lo voy a traer. No, porque tiene que ir no solamente eso, no, tiene que ir con la cultura de juego, la necesidad y el objetivo del club, sobre todo los objetivos en primer lugar, ¿no? El objetivo del club es este, hay que cumplir con ese objetivo para que después todo lo otro se pueda ir desarrollando de la mejor manera. La capacidad de innovación deportiva en favor de la institución. Si este entrenador le va a otorgar valor productivo a la institución y a su proyecto general que tiene. Y luego, como dije anteriormente, por eso decía que puse cuatro, pero para algunas instituciones quizás no es importante, pero yo creo que es muy importante la gestión de relaciones humanas, responsabilidad en la imagen y representación del club. Para mí es importante, pero para instituciones van a decir, Rodrigo, esto no es importante para nosotros, quédate con los tres primeros y analizamos de los tres. Pero si para otra institución es importante, tenemos que tener en cuenta cómo es ese entrenador a nivel humano con respecto a el sentido integral que tiene relacionar el factor humano del entrenador con su factor deportivo del entrenador y con todo el proyecto de la institución. Cómo puede ir mancomunadamente relacionado. Así que bueno, eso es un poco la propuesta de escautear entrenadores, de poder darle valor a la gestión de los directores deportivos para colaborar en ese proceso de elección del entrenador para reducir la mayor cantidad de riesgos posibles, empezar a disminuirlo y poder eh, llegar a ese perfil de entrenador ideal para la institución. Así que, como dije anteriormente, muchas gracias a Isaac por la invitación. Ahí tienen mis datos para quien quiera comunicarse conmigo, quiere hablar, quiere aportar ideas, quiere nada, estar en contacto para ir compartiendo información, que al fin y al cabo de eso se trata, ¿no? De compartirnos información, siempre con el objetivo, como a mí me gusta decir, de humanizar este fútbol y hacerlo cada vez mejor. Así que bueno, muchísimas gracias y estamos en contacto. Nos vemos pronto.